Saludos. En este video queremos seguir con nuestro estudio sobre el Salterio, tratando algunas observaciones sobre la edición y el arreglo del mismo. Entonces quiero volver al tema del orden y la disposición de los salmos, de lo cual hablamos brevemente en el video pasado. Cada salmo se habría originado más o menos independientemente de los demás, a veces en circunstancias históricas particulares, por ejemplo, de la vida de David. Solo con el tiempo, como parte de un proceso gradual, se reunieron en un solo libro, como tenemos hoy en día. Ahora, eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Existe un orden o una disposición particular de los salmos? ¿O fueron agregados a la colección básicamente de manera aleatoria? Ahora, yo he señalado que podemos ver algunos pequeños elementos de disposición consciente en los salmos. Por ejemplo, los salmos de ascenso ocurren todos juntos. Los salmos de Asaf y Coré tienden a ocurrir en grupos. Así que en un micro nivel hay evidencia de un ordenamiento consciente. Pero ¿hay evidencia de esto en un nivel macro o solamente es este nivel micro? Los salmos solían interpretarse más o menos individualmente y se negaba por muchos años la idea de una macroestructura. Pero más recientemente otros eruditos han argumentado que sí existe esta macroestructura y han hecho propuestas diferentes acerca de esta organización. No las podemos ver todas en este video, pero sí queremos ver un par de ejemplos. Primero, Gerald Wilson, quien era un pionero en este campo, llamó la atención sobre las diferentes técnicas de organización en el Salterio. Los libros 1 al 3, según Wilson, están separados por la designación del autor en la superscripción del salmo. Y los libros 4 y 5 tienen muchos salmos sin título y por lo tanto están separados por las palabras por David o alabanza o adoración al Señor. Los libros 1 al 3 parecen preocuparse por la monarquía davídica y su fracaso, mientras los libros 4 y 5 con un tiempo anterior cuando Yahweh era rey. Hay un marco de sabiduría general para todo el Salterio también. El uso de la palabra Ashrei, que es bendecido o bienaventurado en los Salmos 2 y 144, específicamente Salmo 2.2 y Salmo 144.15, es algo que vemos. Tanto el Salmo 1 como el 145 hablan de dos caminos. Estos son marcos de sabiduría. Basándose en estos factores, Wilson sostiene que la forma final del Salterio, es lo que tenemos hoy, es la de una colección de sabiduría que aboga por confiar en Yahweh y no depender de reyes o instituciones terrenales. La esperanza está solo en Yahvé. La meta narrativa general del Salterio es entonces, para Wilson, que Yahvé reina. Ahora, desde mi perspectiva, aunque es cierto que la realeza de Yahvé es prominente en los libros 4 y 5 del Salterio, hay una falsa dicotomía aquí. El libro de Deuteronomio hace provisión para un rey. Eso lo vemos en Deuteronomio 17. Pero también ve a Yahvé como rey, como vemos en Deuteronomio 33.5, que dice, Yahvé se convirtió en rey en Jerusalén. Por lo tanto, el rey davídico de Deuteronomio 17 está destinado a ser el instrumento o agente para la expresión de la realeza de Yahvé. No debería haber, aunque a menudo lo había, una desconexión entre los dos.
Ahora, otra persona que ha hecho un estudio sobre esto es Nancy de la Claes Walford, quien expande sobre el trabajo de Wilson. Ahora, ella tiene una estructura básica. El libro 1, o el primer libro, habla del reinado de David y Salomón. El segundo libro habla del reinado de David y Salomón también. El tercer libro lamenta la opresión durante la monarquía dividida. El cuarto libro, el exilio, es sobre el exilio babilónico y el replanteamiento de la identidad. Y el quinto libro se trata de regocijarse en la restauración de Yahvé como rey. La conclusión de esta segunda, de Claes Walford, es que la forma final del Salterio es una declaración post-exílico de la identidad israelita, y que los 5 libros narran la historia del antiguo Israel. Tanto Wilson como de Claes Walford sostienen que David regresa al final del libro 5, pero de una manera muy diferente, ya que no es el rey al que se mira, sino que es el líder de la adoración, animando y dirigiendo la alabanza de Israel a Yahvé solo como rey. Para de Claes Walford, Israel sobrevive porque fue capaz de dar forma y reapropiarse de su literatura tradicional y culto en un documento constitutivo de identidad, las escrituras hebreas. Ahora, en mi opinión, y esto lo que voy a decir no es realmente nuevo, los libros del Salterio están intencionalmente organizados para reflejar los libros del Pentateuco. Es más, esto tiene como objetivo enriquecer nuestra lectura de los Salmos o Pentateuco, al menos en algunas ocasiones. Vemos, por ejemplo, los 5 libros de los Salmos y los 5 libros de Moisés, que es el Pentateuco. Así como Moisés dio 5 libros de leyes a Israel, David dio 5 libros de Salmos a Israel. El libro de Salmos titulado Bendito sea el hombre, Salmo 1. El libro titulado Para el líder masquil, Salmo 42. El libro Un salmo de Asaf, Salmo 73. El libro Una oración de Moisés, Salmo 90. Y el libro Que digan los redimidos del Señor, Salmo 107. Esto aparece en el Midrash Telihim 1.5. Ahora, el primer libro de los Salmos, que son los Salmos 1 al 41, trata o se puede comparar con el libro de Génesis. El segundo libro de los Salmos, que son los Salmos 42 al 72, se puede comparar con el libro de Éxodo. El tercer libro de los Salmos, 73 al 89, se puede comparar con el libro de Levítico. Y el libro 4 de los Salmos, 90 a 106, se puede comparar con Números. Y el libro 5, Salmos 107 a 150, se puede comparar con el libro de Deuteronomio. Así pues, según esta tesis, podemos esperar el siguiente esquema. Se trata de un esquema general para la macroestructura. Otros factores que afectan a la macroestructura también pueden estar en juego, como por ejemplo la idea de un marco de sabiduría en Salmos 1 y 2 y 146 al 150. Pero ¿es esto plausible? Trabajemos con ejemplos para ver cómo se confirma esto. Como ven en el PowerPoint, el libro 1 se compara con Génesis. Y vemos algunos de los principales salmos creativos. Salmo 8, 19, 24, 29. Hay otras referencias a la creación también. Salmo 33, 6. Al pecado en Salmo 14 y 32. A la caída y la maldición en el 39. A la inundación en 14, 29, 32.
En el torrente de las grandes aguas no lo alcanzarán, dice 32:6. Tal vez algunos deben ser leídos en contra de la narrativa de Sodoma y Gomorra. Esta idea de caminando, por ejemplo, en integridad, que aparece en Salmo 15 y Salmo 26 con referencia a Abraham. El segundo libro de los Salmos, que contiene los Salmos 42 al 72, se compara con el Éxodo. Aquí encontramos referencias a la liberación de Egipto, aunque estas ocurren a lo largo del Salterio, ya que es la cúspide de los actos de redención o salvación en el Antiguo Testamento. Tenemos referencias a la opresión en Salmo 42, 43, 44, 55 y 72. Referencias al Sinaí en el 68, pasando a través del mar en Salmo 66. El Salmo 3, el libro 3 de los Salmos, que son los Salmos 73 al 89, se compara con el libro del Levítico. El Salmo de apertura, que es el 73, es una bendición del santuario. Hay referencias al santuario o el lugar de residencia de Dios en los Salmos 73, 74, 76, 78, 79 y 84. La mayoría de los salmos de Asaf, quien era el director del coro del templo nombrado por David, también se encuentran aquí, 73 al 83. La única excepción es el Salmo 50. Varios de los hijos de Coré aparecen en Salmos 84, 85, 87 y 88. Etán el esdrita en Salmo 89 y Emán el esdrita en Salmo 88. El libro 4, como dije, los Salmos 90 al 106, se compara al libro de Números. Aquí tenemos el Salmo de Moisés, que es el Salmo 9, leído con el telón de fondo de los números. Tiene un excelente sentido. Salmo 95 es una referencia a Meribá y Masá y 40 años de no entrar en el descanso de Dios. El Salmo final, que es el Salmo 106, hace referencia explícita a los asuntos de la naturaleza. Contiene la única referencia a Finees en el Salterio. Y en una declaración de peso teológico, el Salmo 106:31 dice, le fue contado como justicia. Fíjense en los oráculos de Balaam. Jehová, su Dios, está con él y júbilo del rey en él. Todo esto tiene que ver con Yahvé como rey en los salmos. El libro 5, que contiene los salmos 107 al 150, se compara con Deuteronomio. Este es quizás el más difícil de imaginar, al menos inicialmente. La gran cantidad de material dedicado a las alabanzas no parece parece chocar con la concepción común del libro de Deuteronomio, es decir, un código legal. Sin embargo, recuerden cómo concluye el libro de Deuteronomio, con canciones, en Deuteronomio 32 al 33. El mandamiento, singular o plural, es una palabra clave en el libro de Deuteronomio. Es muy raro en el Salterio en su conjunto, pero abrumadoramente común en el Salmo 119. En el Salmo de apertura, que es Salmo 107, podemos notar la correlación de los versículos 1 al 3 con las promesas del Deuteronomio 30. El Señor reuniendo a su pueblo después de ser dispersado. Así el libro 5 es, por así decirlo, cantado desde la perspectiva de aquellos que han experimentado las maldiciones de Deuteronomio y la posterior redención. Esto encaja con la opinión de Claes Walford, de que esta forma del Salterio es post-exílico. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones exegéticas para los salmos y de esta perspectiva? Esperemos que se haya demostrado que el punto tiene suficiente plausibilidad. No creo que esto sea la
sea una llave mágica para entender todo lo relacionado con el arreglo del salterio, pero creo que ayuda a explicar una cantidad significativa del salterio. Mi interés aquí no es esotérico. Estoy interesado en cómo esto puede afectar nuestra comprensión del salterio o del Pentateuco. Entonces vamos a ver un par de ejemplos. Puede ayudarnos a estar más atentos, por ejemplo, a los temas o modos de varios salmos, si damos cuenta de la música que suena de fondo. Por ejemplo, el Salmo 90, que mencionamos anteriormente, se vuelve mucho más rico cuando estamos escuchando a Moisés hablando de esto durante los años de vagabundeo por el desierto. El asunto de Deuteronomio y el libro 5, que tratamos más temprano, nos ayuda a apreciar mejor el libro de Deuteronomio en sí mismo. No es simplemente una segunda ley, pero también nos ayuda a traer más del marco teológico que debería sostener nuestra lectura del libro 5 de los Salmos. Estos son verdaderamente salmos de redención. En última instancia, enriquece nuestra comprensión exegético-teológica de los salmos, lo cual nos permite rezarlos con mayor plenitud. Entonces, para concluir, hablamos un poco acerca de la interpretación de los salmos. Primeramente tienen que saber que hay múltiples perspectivas para interpretar los salmos. Entonces, necesitamos leer los salmos en múltiples niveles. Hay la perspectiva del salmista original. Hay que tomar en cuenta cómo se cantaba en el culto a Israel. El yo del salmista puede ampliarse para aplicarse a toda la congregación. La colocación del salmo dentro de su libro de salmos, prestando atención especial a las posibles resonancias con el correspondiente libro de la Torá. Una perspectiva cristotélica. En el Nuevo Testamento, el yo del salmista David se convierte en el Mesías o Jesús. Y últimamente la perspectiva eclesiotélica. De igual manera, en el Nuevo Testamento, el yo se expande aún más para convertirse en la iglesia del Nuevo Testamento, el cuerpo y el pueblo de Cristo. Entonces hay que leer los salmos, como dije, en múltiples niveles. Por ejemplo, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad, de verdad. Esto es el Salmo 31:5. En el caso del tercer punto que vimos, la colocación del Salmo dentro de su libro de Salmos, prestando atención especial a las posibles resonancias con el correspondiente libro de la Torá. Tal vez leer esto en contra o manteniendo en mente la narración de Noé y el diluvio, hombre justo rodeado de pecadores. O quizás contra la narrativa de Lot y Sodoma y Gomorra. Se podría decir mucho más sobre los salmos. En realidad siento que no tenemos suficiente tiempo para profundizarnos en este tema como quisiera. Pero esta es una sección muy querida de la Biblia y espero que sea una parte de la Biblia que le sea más familiar. Quiero terminar con una cita del pastor y mártir alemán Dietrich Bonhoeffer en cuanto a la importancia del salterio. Dice Bonhoeffer: el salterio impregnó la vida de la cristianidad primitiva. Cada vez que se abandona el salterio, un tesoro incomparable se desvanece de la iglesia cristiana. Con su recuperación llegará un poder insospechado. Palabras de Dietrich Bonhoeffer. Yo sí espero que ustedes puedan profundizar en su aprecio y su conocimiento y su uso de los salmos en su vida personal. En el siguiente video vamos a seguir con los libros sapienciales. Muchas gracias.